Hice que el camarero del restaurante les entregara la carta de divorcio a ella y a la mesa de su amante, y se sorprendieron y desesperaron cuando la leyeron. Ya había decidido divorciarme de ella, no quedaba nada que pensar, sentir o perdonar. No quería un escándalo. Quería elegancia, frialdad, impacto. Quería que ella supiera que lo sabía. Quería que ella viera que, aunque estaba destrozado por dentro, todavía tenía fuerzas para montar el último acto de ese podrido y mentiroso teatro conyugal que ella insistía en llamar amor. Mientras me entregaban el sobre, lo observé desde lejos. Ella sonrió, pensando que era una sorpresa de mi parte. Quizás flores, una carta romántica, un regalo. Pero todo lo que tuvo que hacer fue abrir la solapa del sobre, ver mi nombre en la esquina inferior, para que el color desapareciera de su rostro, como si la sangre hubiera abandonado su piel por vergüenza por lo que había hecho. Los ojos se abrieron, las manos temblaron y el amante, ese pobre tipo, miró a su alrededor tratando de entender si se trataba de una broma. Me quedé inmóvil, al otro lado de la habitación, de espaldas. Todo el restaurante respiraba un aire tenso, incluso sin saber por qué. Solo nosotros tres lo sabíamos. Y en ese instante, el peso del mundo cayó sobre sus hombros. Pero lo que todavía no sabía, era que todo era parte de algo mucho más grande. Porque esta historia no trata de ninguna traición. No se trata solo de una mujer que decidió romper un pacto de lealtad silencioso. Se trata de cómo las máscaras siempre caen. De cómo el tiempo revela intenciones y de cómo el azar puede ser el mejor aliado de un corazón herido. No era el tipo de hombre que sospechaba fácilmente. Quizás por eso tardó tanto en ver las señales. Quizás por eso creí, incluso después de las noches en que ella llegó más tarde, los mensajes borrados, las sonrisas ausentes. Quería creer, tenía muchas ganas de hacerlo. Porque cuando amamos, preferimos dejarnos engañar antes que aceptar la verdad. Pero la verdad, tiene la mala costumbre de aparecer cuando menos lo esperas. Descubrí todo por casualidad. Un correo electrónico dejado abierto, una conversación extraña por WhatsApp, un perfume diferente en la ropa de cama. Un nombre que nunca había oído, pero que había surgido demasiadas veces en los últimos meses. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza. Pero luego llegó el fin de semana en que se fue a trabajar y olvidó la cuenta de Instagram registrada en mi teléfono celular. El directo estaba ahí. Abierto de par en par, no puedo esperar a verte de nuevo. Él nunca sospechará. Me rompió de una manera que ningún cuchillo podría hacerlo. Me senté en el borde de la cama, leyendo y releyendo esas palabras mientras el sonido de la lluvia golpeaba la ventana. Me sentí como un idiota, un ciego dispuesto. Pero no lloré. Quería entender. Quería saber quién era, hace cuánto tiempo, dónde se vieron, qué se dijeron. Y más que nada, quería saber hasta dónde sería capaz de llegar con esa mentira. Hice lo que haría cualquier hombre demasiado herido para enfrentarlo, guardé silencio. Me convertí en detective de mi propia ruina. Instalé rastreadores, accedí a historiales eliminados, revisé extractos de tarjetas de crédito. Estaba juntando piezas como quien arma un rompecabezas de dolor. Descubrí hoteles, reservas con nombre falso, agendas de reuniones de los miércoles, viernes y lunes cuando pensaba que ella se ocupaba de su madre. Descubrí que él era más joven, más ambicioso y pronunció las dulces palabras que ella decía extrañar. Y descubrí que, para mi sorpresa, él también era alguien de mi pasado. Alguien que conocía. Alguien con quien he tenido negocios antes. Un nombre que me sonó familiar por más de un motivo. Un nombre que despertó una alerta que hasta entonces no entendía. Era como si el universo me dijera, mira otra vez. Y miré. Y cuando miré más de cerca, vi que no se trataba solo de una traición conyugal. Fue una estafa. Una venganza. Un ajuste de cuentas elaborado fríamente por alguien que esperaba que colapsara. Y ella se había convertido en parte de este complot sin siquiera darse cuenta. Porque mientras ella decía que lo amaba, que estaba dispuesta a dejarlo todo por él, él se reía a sus espaldas. Ríete de mí. Ríete de ella. Ríete de la ingenuidad de una mujer aburrida, necesitada y vulnerable. Ella se rió porque sabía que yo todavía la amaba y eso me impediría actuar.
Pero estaba equivocado. Subestimó lo que un hombre destrozado puede hacer con lo poco que le queda. Subestimó la fuerza que nace cuando te quitan todo lo que tenías. La noche de la cena supe que sería la última vez que la vería como esposa. Preparé todo. El sobre. Separación de bienes ya calculada. La cláusula que anulaba cualquier intento por su parte de reclamar la mitad de la empresa. El expediente con fotos, audios y documentos que probarían el adulterio y que me darían la custodia de nuestros hijos. Todo estaba planeado. ¿Y el más dulce de todos? Él no sabía que yo sabía quién era él. Que ya había anticipado cada paso. Que con cada beso que él le daba, ya había pasado la siguiente página del guión. Y lo que nunca imaginaría, es que el restaurante elegido para el encuentro no fue fruto de la casualidad. No. Ese lugar era mío. Una adquisición reciente, realizada de forma discreta, para fines personales. Y esa noche, todos los camareros sabían exactamente qué hacer. Cámaras colocadas. Audios grabados. La carta fue leída bajo la atenta mirada de los clientes que creían estar presenciando un simple drama matrimonial. Cuando lo leyó se quedó con la boca abierta, intentando decir mi nombre, intentando encontrarme entre las mesas. Pero ya me había ido. No quería aplausos, no quería el sabor de la venganza inmediata. Quería el silencio después. Quería que ella experimentara el desmoronamiento sola. Quería que descubriera, días después, que el hombre por el que destruyó todo, la había utilizado como cebo. Como una marioneta. Como un juguete para llegar a mí. Y cuando eso sucedió, cuando ella confrontó a su amante y él finalmente reveló su verdadero motivo, su verdadera identidad, su objetivo largamente sostenido de arruinarme, quería estar lejos. Quería que ella sintiera desaparecer el suelo. Hágale saber que destruyó una familia, un hogar, una historia de años, por alguien que no la amaba. Quien ni siquiera la respetaba. Que nunca dejaría a su propia esposa. Y más aún, ese hombre, su amante, era un socio en quiebra que un día intentó robarme, fue expuesto, humillado y juró que algún día me destruiría. Y cuando vio la puerta abierta, entró. Con sonrisas, vino y eslóganes. Ella no lo sabía. Ella no sabía nada. Y esta es la parte más cruel de la historia. Porque, al final, ella no solo me traicionó a mí, sino a sí misma. Lo apostó todo a alguien que solo jugaba. Y perdido. Me perdí. Perdió a su amante. Perdió su hogar. Y cuando descubrió quién era él realmente, cuando entendió que el hombre con el que se acostaba era el mismo hombre que juró verme rota, fue entonces cuando finalmente se derrumbó. Pero lo que ella no sabía, y tal vez nunca lo descubra, es que yo todavía tenía una última carta de triunfo. Una última revelación. Algo que cambiaría para siempre la forma en que ella me vería. Algo que pasó antes de todo esto. Algo que, de haberlo sabido, quizá nunca se habría atrevido a traicionar. Pero esa parte de la historia nadie la ha contado nunca. Todavía. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchas son ficticio, pero inspirado por situaciones real, con el único fin de mostrar cómo la traición destruye hogares, sentimientos y vidas. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y emociones. Ahora respira hondo, y prepárate para escuchar. Una historia impactante. La historia de Daniel y Olivia comenzó de una forma casi cinematográfica, de esas que suceden sin planificación, pero que inmediatamente parece escrita por el destino. Él, un hombre de voz suave, de mirada atenta, dedicado a los pequeños detalles de la vida. Un emprendedor nato que construyó su empresa tecnológica desde cero, poniendo cada pieza en su lugar con esfuerzo, noches sin dormir y una confianza inquebrantable en su propósito. Ella, una mujer de presencia llamativa, inteligente, encantadora y sensible, formada en artes visuales y apasionada por los colores, las formas, la emoción de las cosas que no se pueden explicar. Se conocieron en una exposición de fotografía donde ella exponía su trabajo y él, por casualidad, se sintió atraído por un amigo que juraba que necesitaba ver esa mirada artística de la vida. Daniel vio a Olivia incluso antes de ver las fotos.
Ella estaba al otro lado de la habitación, llevaba un vestido verde esmeralda y una expresión ingrávida en su rostro, como si estuviera flotando sobre el suelo. Aquella noche hablaron poco, pero lo suficiente como para que él supiera que quería volver a verla. Y lo vio. Varias veces. Con el tiempo, ese romance se convirtió en una vida en común, y después de 2 años, en matrimonio. La casa que eligieron era grande, aireada, con ventanas de madera clara y paredes blancas, donde Olivia distribuyó sus cuadros por todas las habitaciones. Cada detalle tenía su toque y eso a Daniel le encantó. Le gustaba ver cómo ella transformaba la vida cotidiana en poesía silenciosa, como cada habitación de la casa parecía acoger no solo el cuerpo, sino también el espíritu. A los ojos de todos, eran una pareja admirable. Los amigos cercanos siempre comentaban sobre la conexión entre los dos, sobre cómo se miraban durante las conversaciones, cómo parecían estar en sintonía incluso en silencio. Daniel trabajaba mucho, pasaba días enteros inmerso en reuniones y proyectos, pero siempre que podía volvía a casa a cenar con ella. Y Olivia, incluso inmersa en su arte, siempre dejaba espacio en su rutina para cuidar de él, de la casa, de la vida que habían construido juntos. No tuvieron hijos, pero no por falta de ganas. Los planes existían, pero siempre había algo más urgente, un nuevo proyecto, un viaje inesperado, un contrato importante. La vida adulta, con sus exigencias, postergó este paso, hasta que, en cierto momento, quedó como un tema latente. No olvidado, simplemente dejado de lado, como una canción que aún no ha llegado al coro. Daniel dijo que no importaba el momento, que cuando fuera el momento adecuado lo sabrían. Olivia sonrió y dijo que ella también creía lo mismo. Tenían un perro, Max, un labrador anciano que los acompañaba desde los primeros meses de matrimonio. Max era parte de la familia, casi un vínculo silencioso entre los dos, y el cariño con el que ambos lo cuidaban era una extensión del amor que compartían. Los años transcurrieron pacíficamente. No hubo grandes dramas, solo los desafíos naturales de cualquier relación. Surgieron discusiones, como en todos los hogares, pero siempre encontraron solución. Olivia a veces se quejaba de su ausencia, de las largas horas que trabajaba, de la atención que le prestaba más a su celular que a ella en ciertos momentos. Daniel, a su vez, se sentía culpable por no poder conciliar mejor su vida profesional con su matrimonio. Pero ambos estaban comprometidos a hacerlo funcionar. Asistieron a terapia de pareja una vez al mes, incluso sin crisis aparentes, solo como una forma de mantener el diálogo nítido. Hicieron viajes cortos siempre que fue posible, redescubrieron lugares juntos, rieron ligeramente, compartieron vino y confidencias en las primeras horas de la mañana del sábado. Daniel era un hombre que valoraba el respeto. Nunca levantó la voz, nunca devaluó las emociones de Olivia. Tenía la costumbre de dejar notas esparcidas por la casa, pequeños recordatorios de amor y admiración. Olivia guardó cada uno de ellos en una caja de madera que guardaba en su estudio. Fue allí donde pasó la mayor parte del día, pintando, dibujando, creando. Su trabajo había comenzado a ganar reconocimiento fuera del circuito habitual, siendo invitada a participar en exposiciones en otras ciudades, entrevistas en revistas de arte, pequeñas invitaciones que se hacían más grandes, más constantes. Daniel, orgulloso, animó cada paso, cada logro. Dijo que ella merecía el mundo y que haría cualquier cosa para verla brillar. Con el tiempo, los ritmos empezaron a divergir. Se sumergió cada vez más en su empresa, en reuniones con inversores, viajes de negocios. Se sumergió en ampliar su carrera artística, recibiendo propuestas, participando en eventos, conociendo personas de diferentes círculos sociales. Las agendas comenzaron a chocar. Los almuerzos de los domingos se convirtieron en la excepción. Las noches en casa se volvieron silenciosas. Todavía había cariño, pero los gestos se volvieron automáticos. Los besos antes de acostarse fueron breves, casi formales. El amor, aparentemente todavía ahí, parecía esconderse detrás de una cortina de rutinas. Aún así, Olivia seguía atenta, presente en fechas importantes, planificando cenas, sugiriendo escapadas al campo en días festivos. Daniel, por su parte, intentaba mantenerse en contacto incluso a distancia, enviando mensajes durante el día y llamando siempre que podía. Ninguno de los dos mostraba cansancio, pero había tensión en el aire. Algo sutil, difícil de nombrar.
Un tipo de anhelo que sientes incluso cuando estás cerca. La casa ya no tenía tantas risas resonando por los pasillos. Las conversaciones fueron menos espontáneas. Max, ya mayor, dormía la mayor parte del tiempo, como reflejo de ese ambiente que alguna vez palpitó. Sus amigos más cercanos comenzaron a notar el cambio. Discretamente preguntaron si todo estaba bien, si había pasado algo. Olivia sonrió, siempre amable, diciendo que estaban en diferentes etapas de trabajo, que su amor aún era fuerte. Daniel, reservado como siempre, simplemente dijo que estaban bien, que a veces la vida se volvía más ocupada. Y efectivamente lo fue. Había comenzado a trabajar en una importante fusión entre su empresa y una multinacional, que exigía más que tiempo, requería concentración, decisiones cruciales, presencia en lugares y reuniones con personas en las que no podía delegar. Olivia, por otro lado, estaba preparando su exposición más grande hasta el momento, una colección de obras que retrataban sentimientos fragmentados, rostros incompletos, corazones rotos en pedazos abstractos. Pintaba durante horas, a veces hasta altas horas de la madrugada, y salía de la casa en profundo silencio. Había amor allí. Pero el amor también puede permanecer en silencio cuando no se lo cultiva. Puede quedarse dormido sin problemas. Y fue en este silencio que empezaron a formarse brechas. Pequeños huecos, casi invisibles. Un comentario sin respuesta, un abrazo evitado, una invitación rechazada. Eran fragmentos, pequeñas grietas en la pared de una casa que desde fuera todavía parecía perfecta. Y quizás por eso mismo nadie notó la aproximación del abismo. Ni siquiera ellos. La rutina, con su manto anestésico, hacía parecer que todo formaba parte del ciclo natural de un matrimonio maduro. Y de hecho, por fuera, eso es lo que parecían, una pareja madura, elegante y completa. Pero en el interior algo ya se movía. Algo que poco a poco se encaminaba hacia un punto de no retorno. Y cuando llegara a ese punto, nada volvería a ser lo mismo. Pero por ahora todavía no había tormenta. Solo nubes dispersas, arrastradas por vientos suaves. Y bajo ese cielo cálido, Daniel y Olivia continuaron bailando a un ritmo que, aunque silencioso, aún los mantenía tomados de la mano. Por ahora. La primavera llegó silenciosamente, trayendo consigo una sutil calidez que traspasó las ventanas de la casa de Daniel y Olivia como una invitación a la renovación. Pero en su interior nada parecía florecer. El tiempo pasó sin grandes acontecimientos, como si la vida hubiera entrado en modo de espera. Los días se repetían con la misma precisión de un viejo reloj. Daniel salía temprano, regresaba tarde, Olivia pasaba largas horas en su estudio, inmersa entre pinceles y lienzos, y la tarde solo traía la compañía de Max, ahora cada vez más lento, cada vez más ausente. El brillo de sus ojos ya no era el mismo. No hubo peleas, pero tampoco hubo risas fáciles. El toque espontáneo. Las miradas largas. El matrimonio siguió su curso en silencio, pero algo dentro de ella ya había comenzado a desviarse. Olivia empezó a sentirse dividida entre lo que era y lo que quería ser. La intensidad de las exposiciones, los elogios que recibía en los eventos, el nuevo público que conoció, todo eso hizo que una parte latente de ella despertara con fuerza. Era una mujer aún joven, deseada, y por primera vez en años sentía que la miraban con hambre, con ojos que atravesaban su ropa y tocaban su alma. Una de esas miradas vino de un hombre que conoció en una de las reuniones para una nueva exposición. Era elegante, articulado, un poco mayor, con una presencia que llenaba los espacios con facilidad. Tenía una manera directa de hablar, con una atención que hacía que Olivia volviera a sentirse viva. Su nombre era Mark. Y al principio eso era todo. Un nombre. Una cara amiga entre tantas otras. Pero con el tiempo, se convirtió en una presencia constante, inevitable y casi cómoda. Mark pareció ver en ella lo que Daniel hacía mucho tiempo que no veía: deseo, brillantez, inquietud. Comenzaron con conversaciones rápidas, intercambios de correos electrónicos sobre la curaduría de la exposición, luego mensajes más personales, comentarios sobre la vida, sobre frustraciones, sobre lo que les hacía reír o quitarles el sueño. Mark la escuchaba con una atención que Daniel ya no tenía. Le interesaban sus obras, las capas ocultas de los colores, las metáforas que utilizaba en sus pinturas. Con cada nuevo intercambio,
Olivia sentía que estaba recuperando algo que creía haber perdido para siempre. El corazón latía diferente. Le sudaban las manos. Los mensajes se hicieron más frecuentes y luego más íntimos. Hasta que ya no fueron solo mensajes. Esa tarde lluviosa, Olivia se dijo a sí misma que simplemente iba a tomar un café. Quería hablar con alguien, necesitaba aire, otra perspectiva. Mark la esperaba en un discreto bistró, en el centro. Cuando la vio, se levantó, la besó suavemente en la mejilla y le acercó la silla. Hablaron durante horas. El tiempo parecía haberse duplicado dentro de ese café, donde el mundo exterior dejó de existir. Cuando se dieron cuenta, la lluvia ya había cesado y el cielo comenzaba a oscurecerse. Cuando llegó el momento de despedirse, él le tomó la mano con firmeza, sus ojos se clavaron en los de ella y le dijo que hacía mucho tiempo que no se sentía así con nadie. Ella no respondió. Él simplemente frunció los labios y asintió, antes de darle la espalda y marcharse. Durante la noche, Olivia permaneció despierta mirando al techo. Se sentía dividida entre la culpa y la emoción. No había hecho nada concreto, pero algo dentro de ella ya había cruzado la línea. Y peor aún, no sabía si quería volver. Mark se acercó a ella al día siguiente y ella respondió sin dudarlo. Concertaron reuniones breves, en lugares neutrales, siempre con la justificación del trabajo. Poco a poco los encuentros se fueron haciendo más íntimos, más intensos, hasta que ocurrió lo inevitable. Su primer beso fue en un estacionamiento oscuro, después de una cena de lanzamiento. El toque fue nervioso, urgente, casi desesperado. Ella sintió miedo. Pero también sintió placer. Se sentía viva y eso era más fuerte que cualquier código moral. Y luego, no se detuvo. Los siguientes encuentros fueron como una danza secreta entre el deseo y la culpa. Olivia se dijo a sí misma que era algo temporal, que necesitaba sentirlo solo una vez, que era solo una fase, pero en el fondo sabía que estaba estancada. Mark sabía exactamente qué decir. Hizo promesas veladas, habló de un futuro en el que quizá ni siquiera creía, pero que la hizo aferrarse a la ilusión. Sabía cómo involucrarla, sabía cómo hacerla olvidar por unas horas quién era, dónde vivía, con quién dormía cada noche. Y eso era exactamente lo que quería olvidar. Olivia se perdió en la fantasía, en el calor de cuerpos que no compartían la rutina, en la adrenalina de esconderse, de mentir, de moverse entre dos mundos. Daniel, a su vez, permaneció ajeno. Inmerso en negociaciones con nuevos socios, dividió su tiempo entre reuniones presenciales y llamadas virtuales. La empresa creció. Los contratos se multiplicaron. Estaba viviendo el apogeo de su carrera, pero también el momento más solitario de su vida. Se notó la ausencia de Olivia, pero él la atribuyó al cansancio, a las exigencias de la nueva exposición. Intenté no pensar demasiado, intenté no ver los silencios, las demoras, las miradas que se escapaban. Aún así, había noches en las que se despertaba y la cama de al lado estaba vacía. Olivia dijo que no podía dormir y que prefería pasar tiempo en el estudio. Daniel creyó. Quería creer. Porque era más fácil que afrontar la idea de que algo se estaba rompiendo. El matrimonio siguió como un barco a la deriva. Sin dirección, pero todavía flotando. Y entonces, en una de esas noches en las que Olivia tardó más de lo habitual en regresar, algo cambió. Daniel, al ver su teléfono sobre la mesa, desbloqueado, tuvo un impulso. Nunca había sido invasivo, pero esa noche fue diferente. Algo andaba mal. Cogió el dispositivo y abrió la última conversación. Fue con Mark. Una secuencia de mensajes cortos pero intensos. Palabras que no dejaron lugar a dudas. Frases como, te huelo en mi camisa, y, todavía tengo la piel de gallina por lo que hicimos en el auto, saltaron a Daniel como puñetazos. Sintió que el suelo se movía. Las manos temblaron. Su pecho se apretó de una manera que no podía explicar. No lloró. Se quedó allí, estático, mirando esa pantalla que ahora parecía pesar toneladas. Cerró su celular, lo dejó donde estaba y se sentó en el sillón de la sala, a oscuras. Cuando Olivia entró, él fingió estar dormido. No sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar.
En los días siguientes, Daniel fingió estar normal. Comenzó a observar más. Las miradas, los gestos, los olores. Y todo tenía sentido ahora. Cada ausencia. Cada excusa. Todas las noches en el estudio. Pero él no lo enfrentó. Aún no. En cambio, comenzó a elaborar su plan. Un plan frío, meticuloso y dolorosamente estratégico. Si ella hubiera elegido hacer trampa, él elegiría cómo responder en consecuencia. Y decidió que lo haría en el mismo lugar donde empezó todo, en la mesa de un restaurante. Solo que esta vez ella no estaría con él. Estaría con Mark. Y no habría cenas románticas. Solo habría un sobre. El restaurante fue elegido cuidadosamente. Discreto, elegante, alejado de las miradas conocidas. Daniel reservó una mesa para los novios bajo el nombre de Olivia, como si fuera un detalle del lugar. Llamó al jefe de camareros y le explicó que quería que le entregaran un sobre en cuanto ambos terminaran el plato principal. Dijo que fue una sorpresa. Nadie sospechaba nada. El día señalado, observó desde lejos. Entraron de la mano, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Llevaba un vestido azul marino y el pelo recogido de la forma que a él siempre le había gustado. Mark estuvo impecable, como un hombre que sabe que está ganando un juego silencioso. El camarero sirvió los platos. Brindaron. Ellos se rieron. Y cuando el postre estaba por llegar, se entregó el sobre. En el interior, los documentos del divorcio. Una carta sencilla y directa, firmada por Daniel. No esperó a ver la reacción. Se fue sin mirar atrás. Pero sabía que en ese preciso momento, su mundo estaba empezando a desmoronarse. Y el de ella, colapsaría aún más. Porque lo que Olivia aún no sabía era que el hombre por el que había arriesgado todo no era quien decía ser. Y eso, aún estaba por llegar. El sobre todavía estaba entre sus dedos, arrugado, sucio por los dedos nerviosos, con el sello roto apresuradamente y la letra de Daniel que conocía con los ojos cerrados ahora parecía una frase. La cena se había enfriado, los cubiertos abandonados y el restaurante casi vacío. El amante frente a él estaba inmóvil, mirando la sábana que había caído sobre la mesa, donde gritaban en frías letras las palabras «solicitud de divorcio». Olivia intentó respirar, pero parecía que le faltaba oxígeno. La vergüenza le quemó la piel como brasas. Miró a su alrededor, esperando encontrarlo entre las mesas, como si estuviera allí para observar las ruinas, pero no estaba. Ni una nota, ni una palabra escrita más que las hojas legales. Era como si Daniel hubiera desaparecido del mundo, dejando atrás solo su decisión. Su ausencia fue peor que cualquier grito. Era el silencio de quien ya no quiere pelear. Y ese silencio dolió como nunca antes. Mark, en cambio, estaba extrañamente tranquilo. No mostró sorpresa. Simplemente deslizó sus dedos sobre la página, se reclinó en su silla y suspiró, como si ya supiera que ese momento llegaría. Olivia notó algo extraño en sus ojos, una especie de satisfacción camuflada, como si esa tragedia no fuera inesperada, como si ya hubiera visto esa escena en su mente incluso antes de que sucediera. Intentó recomponerse. Se levantó con dificultad, cogió su bolso y, sin decir palabra, caminó hacia la salida. Mark se levantó y la siguió, llamándola por su nombre con una serenidad que sonaba a burla. En el coche, el silencio entre ellos era penetrante. Cuando finalmente se detuvieron, ella explotó, queriendo entender cómo él podía estar tan tranquilo ante la destrucción de su vida. Él la miró con una sonrisa enigmática y le dijo que había algo que necesitaba saber. Dijo que había sido paciente durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de la verdad. Olivia sintió un escalofrío. Algo en su tono la puso rígida. Mark se recostó en el banquillo, se cruzó de brazos y contó la historia como si narrara una victoria. Contó que, años atrás, había sido socio de Daniel en una startup que casi nadie recordaba. En ese momento era joven, impulsivo, lleno de ideas y sin estructura. Daniel, con más experiencia, tomó el control del negocio con promesas de asociación y crecimiento. Trabajaron juntos durante meses, pero fue suficiente para que el proyecto empezara a atraer inversores para que Daniel,
alegando irregularidades fiscales, lo sacara de la empresa. No hubo demanda, ni lucha legal, solo una expulsión cruel y silenciosa que lo dejó sin nada. A medida que Daniel crecía, se hundía. Vio cómo su reputación se desmoronaba, perdió contratos, tuvo que vender su coche y luego su apartamento. Pasó años comiendo el pan que amasaba el diablo. Y con cada derrota, una sola idea seguía viva, la venganza. Olivia escuchó en estado de shock. Intenté procesar lo que escuchaba, las palabras se mezclaban con recuerdos recientes, sonrisas, caricias, promesas hechas en noches de hotel. Ahora todo parecía una trampa. Ella le preguntó por qué nunca se lo dijo. Mark se limitó a sonreír. Dijo que si le hubiera dicho la verdad, ella habría huido. Y la necesitaba allí, a su lado, enamorada, entregada. Necesitaba que ella se lanzara de cabeza, que se involucrara hasta el punto en que no pudiera regresar. Dijo que no planeó todo desde el principio, que el interés era genuino, pero que cuando supo quién era ella entendió que finalmente tenía la oportunidad de llegar a Daniel de una manera que nunca hubiera imaginado. Olivia guardó silencio durante unos segundos y luego tartamudeó que era una locura, que él no podría haber hecho eso, que ella no era una pieza del juego. Mark la miró fijamente y respondió que son todas piezas, pero algunas todavía no entienden. La ira empezó a crecer en su interior, mezclada con disgusto y culpa. Se sintió utilizada, manipulada, reducida a una marioneta. Le gritó, le exigió saber si todo era mentira, si algún sentimiento era real. Marco vaciló. Dijo que tal vez sí, tal vez no. Lo cual era difícil de saber cuando estás tan involucrado en una misión. Dijo que Daniel necesitaba pagar por todo lo que hacía, y que verlo perder su matrimonio, ver a su esposa traicionarlo con su propio desafecto, era una especie de justicia poética. Olivia empujó con fuerza la puerta del auto y salió, sintiendo que sus piernas cedían. Estaba en una calle cualquiera, sin saber a dónde ir, qué pensar. Lloró allí mismo, apoyada en un poste, con las manos temblorosas y el corazón hecho jirones. Ya no sabía quién era ni en quién confiar. Solo sabía que había destruido lo único que nunca quiso perder. Al día siguiente, fue a la casa que compartía con Daniel. Las luces estaban apagadas, el buzón estaba lleno. Había desaparecido. Intentó llamar varias veces, envió mensajes, pidió una reunión. Ninguna respuesta. Pasaron 3 días hasta que finalmente consiguió noticias sobre él a través de un amigo en común. Me estaba hospedando en un hotel discreto, haciendo los trámites del divorcio, con los abogados ya involucrados. Olivia fue allí, ignorando su orgullo, llamando a la puerta del dormitorio como un preso pidiendo clemencia. Cuando la abrió, su rostro era diferente. Cansado, abatido, pero firme. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Daniel simplemente se alejó y la dejó entrar. Se sentaron en silencio, uno frente al otro, y la distancia entre ellos parecía un abismo. Ella empezó a hablar, intentando explicar lo inexplicable, diciendo que no sabía nada, que se metió sin imaginar quién era realmente Mark. Que fue una secuencia de errores, de carencias, de ilusiones. Daniel escuchó todo sin interrumpir. Ojos fijos en ella, sin emociones. Cuando terminó, respiró hondo y dijo que no esperaba menos. Que después de todo lo que leyó, después de todo lo que vio, lo único que le quedaba era la certeza de que había perdido a la mujer que más amaba en su vida. Olivia intentó acercarse, tocarlo, pero él retrocedió. Dijo que su toque ahora ardía. Dijo que lo que más le dolía no era la traición carnal, sino la entrega emocional, el hecho de dejarse llevar por alguien sin darse cuenta de que estaba usando su dolor como arma. Ella pidió perdón, lloró, dijo que todavía lo amaba. Daniel simplemente respondió que el amor no sobrevive cuando le echan tierra todos los días. Antes de irse, él le dijo que todavía había algo que necesitaba saber. Algo que tal vez cambiaría todo, o tal vez no. Dijo que la empresa que había fundado con Mark en el pasado no era exactamente lo que había dicho. Que, efectivamente, había habido ruptura, pero no por avaricia, sino por descubrir que Mark intentaba malversar fondos mediante contratos falsos. Que optó por guardar silencio, no exponer públicamente, para preservar la imagen de la empresa y de todos los involucrados. Dijo que tenía miedo,
que pensaba que si simplemente lo alejaba todo se resolvería. Y ahora, viendo todo lo que Mark era capaz de hacer, comprendió que el monstruo que había salvado había regresado con sed de sangre. Olivia se dejó caer en el sofá. Ya no podía sostener su propio cuerpo. Se sentía como si la estuvieran tragando por dentro, como si todo en lo que creía se estuviera desmoronando. Luego Daniel le entregó una carpeta. Dentro había copias de documentos, correos electrónicos antiguos, pruebas de lo que acababa de decir. Dijo que lo guardaría por si algún día necesitaba defenderse. Y ahora, más que nunca, necesitaba demostrarle que él no era el villano de la historia. Que el villano, de hecho, era el hombre al que permitió entrar en su cama. Olivia hojeó los periódicos con los ojos borrosos. Y cuando terminó, no hubo más lágrimas. Solo un silencio sepulcral. Ella se levantó lentamente, caminó hacia la puerta, lo miró por última vez y le dijo que, si pudiera retroceder en el tiempo, habría hecho todo de otra manera. Daniel respondió que el tiempo no perdona. Ese tiempo exige. Y que simplemente estaba pagando la factura por ser demasiado confiado. Ella se fue sin decir nada más. Y se quedó allí, solo, mirando por la ventana, sabiendo que, por mucho que le doliera, había ganado. No porque destruyó a alguien, sino porque sobrevivió a la destrucción. Pero lo que no sabía, era que el juego aún no había terminado. Y ese último movimiento estuvo a punto de cambiar todas las piezas. El alba caía pesadamente, como si el mundo entero se hubiera sumido en un luto silencioso. La ciudad, envuelta en su indiferente rutina, dormía, pero Daniel no podía cerrar los ojos. El rostro de Olivia reapareció en destellos confusos, fragmentado entre los años de complicidad y los últimos meses de decepción. En la mesa junto a la ventana, las pruebas que él le había dado estaban esparcidas, como cicatrices abiertas. No estaba seguro si mostrarlos era un gesto de justicia o simplemente otro golpe a alguien que ya estaba herido. La verdad era que, incluso después de todo, todavía había una parte de él que se preguntaba qué habría pasado si ella hubiera tomado otra decisión. Pero eso ahora era irrelevante. El daño ya estaba hecho. Y ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, hizo las maletas. No tenía intención de quedarme mucho tiempo en la ciudad. Necesitaba distancia, silencio verdadero, ese tipo de paz que solo trae la distancia. Tenía amigos en la costa y una casa que heredó de sus padres, al borde de un mar frío y gris, perfecta para aquellos que no querían ser encontrados. Mientras tanto, Olivia permanecía enclaustrada en su estudio, que ahora parecía más una prisión que un santuario. Las pinturas se secaban en los botes, los lienzos acumulaban polvo y la luz de la mañana apenas se filtraba por los huecos de las cortinas. Desde la revelación de Mark, no había hablado con nadie. Apagó su móvil, evitó las invitaciones de la galería y empezó a rechazar cualquier entrega. El mundo a su alrededor se derrumbó lentamente, y todo lo que quedó fue el sonido de sus propios pensamientos golpeando dentro de su cabeza. Intentó escribir una carta varias veces. Pero ninguna palabra parecía suficiente. Ninguna frase explicó la profundidad de su caída. Un día, al anochecer, fue al edificio donde sabía que Mark todavía tenía una oficina alquilada. Quería confrontarlo, necesitaba entender si realmente todo había sido un juego desde el principio. No encontré a nadie. La recepcionista informó que había abandonado el lugar días antes, que había cancelado todas sus citas y desapareció sin dejar rastro. En la entrada sintió que le fallaban las piernas y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Esa ausencia fue el golpe final. Ni siquiera él tuvo la dignidad de afrontar las consecuencias. Pasaron los días. Luego semanas. Hasta que llegó una mañana como todas las demás, pero trajo una noticia inesperada. Un abogado se puso en contacto con Olivia y le dijo que se estaba presentando un caso contra Mark por malversación de fondos y fraude corporativo, y que Daniel había presentado pruebas cruciales para el caso. El escándalo se extendió rápidamente. Los periódicos empezaron a publicar artículos y las empresas empezaron a retractarse de sus afirmaciones. Y en medio de esto, el nombre de Olivia apareció vinculado a los hechos. Aunque Daniel había evitado exponerlo directamente, se filtraron algunos detalles. Su círculo social ha cambiado. Algunos se alejaron, otros se acercaron por pura curiosidad.
Pero ninguno de los rostros era el mismo. Se convirtió en una figura de interés, pero nunca más de admiración. La exposición que estaba preparando fue pospuesta indefinidamente. Los patrocinadores se echaron atrás. Su arte, alguna vez venerado, ahora era visto con ojos críticos. El estudio se convirtió en un lugar tóxico. La casa, un laberinto de recuerdos que duelen. Un domingo gris, Olivia decidió ir a la casa de la costa donde se había refugiado Daniel. Descubrió la dirección con esfuerzo, a través de un viejo conocido mutuo. Tomó el auto sin previo aviso, sin planificación, solo guiada por la urgente necesidad de enfrentarlo por última vez. El camino parecía eterno, cada kilómetro recorrido era un enfrentamiento con la culpa. Llegó a última hora de la tarde. La casa estaba en silencio, como todo a su alrededor. El mar rugía de fondo, enojado, como reflejando su estado interno. Llamó a la puerta 1, 2 veces. Cuando la abrió, tardó unos segundos en reaccionar. Estaba sin afeitar, tenía los ojos hundidos y su ropa era sencilla. Pero había firmeza en su mirada, ya no herida. Solo una lucidez dolorosa. Olivia pidió entrar. Él dudó, pero dejó paso. Se sentaron uno frente al otro, nuevamente en silencio, como si cada palabra exigiera un permiso que no llegó. Ella dijo que necesitaba verlo, que necesitaba decirle algo que no pudiera contener más. Daniel se cruzó de brazos y esperó. Olivia luego dijo que, en los días que lo perdió, también se perdió a sí misma. Que descubrió lo vacía que estaba y cuánto había proyectado su frustración en alguien que solo quería destruirla. Dijo que ya no sabía lo que era real, que incluso dudaba de sus propios sentimientos, pero que una cosa era cierta, nunca dejó de amar a Daniel, incluso cuando se perdió. Escuchó todo con la calma de quien ya ha derramado todas sus lágrimas. Dijo que el amor no desaparece de la noche a la mañana, pero que el amor, como todo lo que está vivo, hay que cuidarlo. Y que a ella no le importaba. Que permitió que alguien entrara, no solo en su cama, sino en sus elecciones. Olivia tragó, con los ojos llorosos. Dijo que no vino a pedir otra oportunidad, sino solo a decir que su arrepentimiento era real. Y que, aunque no tenía derecho, aún esperaba que algún día él pudiera mirarla sin dolor. Daniel se levantó, se acercó a la ventana y miró un rato el mar. Cuando regresó, le preguntó si sabía por qué no la expuso. Olivia lo negó. Luego dijo que no quería venganza. Quería justicia. Quería que ella viera con sus propios ojos lo que había causado. No con odio, sino con conciencia. Y que, a pesar de todo, seguía respetando la historia que vivieron. Dijo que nunca podría borrar lo que construyeron juntos, pero que tampoco podría volver a confiar en él. Olivia asintió, sabiendo que aquella era la pura verdad. Pidió ir al baño. Y allí, sola frente al espejo, se vio realmente a sí misma por primera vez en meses. Era una mujer fragmentada, pero no destruida. Todavía había algo ahí. Todavía había una posibilidad de reconstruir. Cuando regresó, le dio las gracias. Dijo que se iría. Daniel la acompañó hasta la puerta, pero antes de que ella se fuera, le preguntó qué haría ahora. Dijo que empezaría desde cero. Quizás alquilaría un estudio más pequeño en otro lugar. Que pintaría para ella misma, sin esperar aplausos. Daniel se limitó a asentir. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa breve pero sincera. Sin decir nada más, subió al coche y se fue. Daniel se quedó en la puerta, mirando las luces desaparecer en el camino. Volvió a entrar. Encendió una vela. Puso un disco viejo. Y respiró. El peso seguía ahí, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía seguir adelante. A la mañana siguiente, se dirigió a la ciudad vecina para resolver trámites pendientes. En un café local, se encontró con una mujer que parecía perdida, sosteniendo un mapa viejo y mirando a todas partes. Esto la ayudó a encontrar su camino. Hablaron durante unos minutos. Era extranjera, había venido a vivir allí después de un doloroso divorcio, quería empezar de nuevo lejos de todo. Intercambió miradas con él y, por un momento, ambos sonrieron.
Y en esa sonrisa algo nuevo empezó a nacer. Aún no era amor. Pero fue la promesa de que la vida continúa. Que el corazón, incluso roto, sigue latiendo. Y a veces basta una mirada dulce para reavivar una esperanza que parecía muerta. Y mientras caminaba de regreso a casa, Daniel supo que aunque el pasado siempre sería parte de él, el futuro, ya estaba comenzando a cambiar. Los días que siguieron a la partida de Olivia estuvieron llenos de un silencio diferente, ya no el del dolor sordo o la tensión que precede a una ruptura, sino un silencio que trajo consigo la sensación de limpieza, de un nuevo comienzo, de un espacio interno que se reconstruye lentamente. La casa costera donde se alojaba Daniel parecía absorber cada nuevo paso que daba, como si se adaptara a la nueva versión de él que allí nacía, hecha de heridas aún abiertas, pero ahora expuestas a la luz, sin necesidad de ocultar ni justificar nada. No había más planes con ella, ni intentos de regresar. Sí, hubo recuerdos. Pero incluso los recuerdos, antes nítidos como fragmentos de cristal, ahora parecían disolverse en imágenes menos dolorosas, más distantes y más comprendidas. Daniel no albergaba ira. Esa ya no era la emoción que movía sus días. Lo que sentí fue algo más profundo, un tipo de dolor que no buscaba consuelo, sino aprendizaje. Ya no deseaba justicia ni victoria. Solo integridad. Quería poder mirarme en el espejo y saber que, a pesar de todo, no me perdí en el caos. Las mañanas empezaban siempre con un simple café, frente al mar que permanecía impasible, como testigo de su reconstrucción interna. Leí más que nunca, caminé por senderos cercanos, me sumergí en las frías aguas al atardecer como purificando mi cuerpo de malos recuerdos. La mujer extranjera que había conocido en el café, Sophie, empezó a cruzarse en su camino con bastante frecuencia. Los encuentros fueron espontáneos, casi siempre casuales, como si el destino probara las aguas antes de permitir que algo nuevo floreciera. Ella habló poco de su pasado, pero su mirada llevaba el mismo dolor oculto que él reconoció en su propio rostro meses atrás. Había algo entre ambos que aún no tenía nombre, pero existía. Algo entre reconocimiento y esperanza, entre bondad y prudencia. Se entendieron en silencio. Y eso, por ahora, fue suficiente. Olivia, en cambio, regresó a la ciudad como quien regresa de un campo de batalla. No había ninguna victoria que contar, solo la voluntad de reconstruir. Buscó un nuevo espacio, pequeño, modesto, donde poder reiniciar su vida profesional lejos de miradas juzgadoras. Comenzó a pintar con un propósito diferente, más íntimo, más crudo. Las obras perdieron su color exuberante anterior y comenzaron a tener líneas densas, angulosas, casi rugosas. Cada pantalla parecía un espejo torcido de su propia conciencia. Rechazó entrevistas, evitó eventos, se centró solo en dejar salir el dolor que aún la carcomía. Recibió invitaciones a exposiciones más pequeñas, y aunque su nombre todavía causaba polémica, hubo quienes vieron algo más maduro, más real en su nueva etapa. La traición no borró su talento, pero la empujó a un lugar de brutal honestidad. Y esto, paradójicamente, empezó a atraer un nuevo tipo de atención. Comenzó a asistir a sesiones de terapia intensiva, enfrentándose a sí misma con la misma intensidad con la que antes se había entregado a sus pinturas. Se enfrentó a sus elecciones, revisó su infancia, sus ausencias emocionales, sus búsquedas desesperadas de validación. Descubrió que había hecho trampa mucho antes de engañar a Daniel. Había traicionado su esencia cada vez que guardaba silencio por inseguridad, cada vez que priorizaba la apariencia sobre la verdad, cada vez que huía del dolor en lugar de afrontarlo. La traición física fue solo la consecuencia de algo que ya se estaba corroyendo por dentro. Y este descubrimiento, aunque devastador, también fue liberador. Ya no busqué la redención. Quería lucidez. Quería aprender a no repetir los mismos ciclos. Sabía que el perdón de Daniel tal vez nunca llegaría, pero comprendió humildemente que el perdón más difícil sería el que ella misma tendría que concederse. Mientras tanto, Mark reapareció en las noticias, ahora como figura central de un escándalo de corrupción empresarial. Las investigaciones avanzaron y se giró orden de aprehensión. Pero ya estaba prófugo. Algunos decían que había abandonado el país, otros que se escondía en un pequeño pueblo con una identidad falsa. Olivia siguió todo desde la distancia, sin implicación directa, pero sintiendo el peso de la conexión con ese nombre.
Cuando la fiscalía se puso en contacto con ella para pedirle testimonio sobre sus encuentros con Mark durante los últimos meses, ella aceptó. Informó todo. No escatimó detalles. No intentó protegerse. Entregó cada conversación, cada mensaje, cada correo electrónico. Fue una de las decisiones más difíciles de su vida, no por la exposición, sino porque tuvo que revisitarla fríamente, sin romantizar los momentos que, por tóxicos que fueran, aún llevaban un eco de placer. Cuando salió de la audiencia, caminó por las calles sin rumbo, sintiendo que, por primera vez, había hecho algo realmente bien, aunque ya fuera demasiado tarde. Daniel se enteró de su participación en el proceso a través de sus abogados. Supe que ella testificó con firmeza, que contribuyó decisivamente a la conclusión del caso. Por un momento, consideró escribirle para agradecerle. Pero prefirió el silencio. Todavía había una distancia segura entre ellos que debía respetarse. Todavía llevaba demasiadas marcas para acercarse sin miedo. Pero algo dentro de él se suavizó. Ya no la veía como un enemigo. Lo veía como alguien que, como él, intentaba comprender dónde salió todo mal. Y tal vez eso fuera lo más parecido a la paz que podían conseguir por ahora. Unas semanas más tarde, Daniel recibió una carta. Escrito a mano, sin remitente por fuera, pero con la letra que conocía muy bien. Olivia no se disculpó. No suplicó nada. Era un texto sereno, donde hablaba de pérdidas, de los días en los que casi no podía levantarse, de las noches en las que deseaba haber sido otra persona. Dijo que lo que sentían el uno por el otro merecía más que silencio y resentimiento, aunque nunca volvieran a caminar juntos. Y terminó diciendo que esperaba sinceramente que él encontrara a alguien que lo viera como ella no sabía verlo. Y que, cuando llegara ese día, no cerraría. Que tuvo el coraje de volver a amar, porque, a pesar de todo, todavía estaba hecho de ello. Daniel leyó y releyó la carta varias veces, con mirada fija. Sintió una extraña ligereza, como si algo dentro de él finalmente hubiera encontrado su lugar. Él no respondió. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el último cajón de su escritorio. Después de eso, regresó al café donde había conocido a Sophie. Ella estaba ahí, como esperando algo sin saber exactamente qué. Se sentaron juntos. Esta vez habló más. Contó viejas historias, confidencias que nunca le había contado a nadie. Sophie escuchó sin prisas, sin juzgar. Y cuando terminó, ella simplemente extendió su mano sobre la de él, sin decir nada. Fue un gesto simple, pero en ese instante Daniel sintió que estaba listo para algo nuevo. No olvidar, sino permitir que comience otra historia, con otros colores, otro ritmo, otro lenguaje. A lo lejos, las olas golpean las rocas, firmes y constantes, como un recordatorio de que el tiempo no se detiene. El dilema ya no era el perdón o el resentimiento, el amor o la traición. Se trataba de lo que cada uno haría con lo que quedaba. De permitirte reconstruir tu propia vida con las piezas disponibles. De aceptar que algunas historias no terminan con finales felices, sino con posibles nuevos comienzos. Y esta toma de conciencia, aunque dolorosa, fue también una liberación. Porque la mayor traición no había sido entre ellos, sino consigo mismos. Y ahora era el momento de empezar a honrar lo que alguna vez creyeron que era. El invierno llegó con un frío cortante, y con él llegaron los últimos acontecimientos de una historia que parecía, por fin, llegar a su fin. Daniel se despertó temprano esa mañana con el cielo despejado, sintiendo algo diferente en el aire, como si el tiempo hubiera decidido, después de tantas vueltas, devolverle el aliento que le había quitado meses atrás. La brisa que pasaba por la casa ya no llevaba el peso del dolor, ni el olor de recuerdos incómodos. Era solo aire, solo viento. Se levantó sin prisas, caminó por la habitación mientras observaba los viejos retratos que aún permanecían en cajas, esperando que se decidiera el día indicado, si se conservaba o se olvidaba. La visita de Sophie se había convertido en algo constante, pero no asfixiante. Compartieron silencios con naturalidad, como si entendieran que la vida no siempre requiere de palabras para moverse. Nació entre ambos una rara conexión, construida sin urgencia, basada en una especie de respeto por el espacio del otro. No hablaron de amor. Al menos no todavía.
Pero había una complicidad que no necesitaba definición, un deseo de permanecer cerca que era, en sí mismo, suficiente. Olivia, a su vez, siguió un camino solitario pero necesario. Sus pinturas comenzaron a llamar la atención de curadores internacionales por razones que la sorprendieron. Había un dolor crudo en su nueva etapa artística que tocaba a la gente de manera visceral. Fue invitada a exponer en una galería fuera del país, oportunidad que nunca imaginó que recibiría después de todo lo que había enfrentado. Pero él aceptó. No por escape, ni por vanidad, sino porque necesitaba respirar aire nuevo. Necesitaba demostrarse a sí misma que todavía era capaz de existir más allá de los errores que cometió. El viaje fue un punto de inflexión. Por primera vez, se encontró lejos de todo lo que la definía, la casa, el antiguo estudio, las miradas que la juzgaban. Caminó por las calles de otra cultura, entre otros idiomas, y sin embargo se sintió reconocida, no por la historia que la condenaba, sino por la fuerza que ahora transmitía en su arte. Comenzó a dar charlas, a ser escuchada de otra manera, y aunque la culpa seguía ahí, ya no era un ancla. Se convirtió en un recordatorio. Un norte ético. Fue durante uno de estos hechos que Olivia recibió la noticia de que Mark había sido capturado intentando navegar hacia un país sin tratado de extradición. Era mayor, demacrado, intentando disfrazarse bajo otra identidad. Pero no pudo escapar. Fue juzgado meses después y declarado culpable de fraude, blanqueo de capitales y asociación delictuosa. Las pruebas reunidas por Daniel y complementadas con su testimonio habían sido fundamentales para derrocar el imperio de mentiras que había construido. Cuando vio su foto esposado en los periódicos, Olivia no sintió ni alivio ni venganza. Sintió pena. No para él, sino para ella misma. Por poder dejarse involucrar por alguien tan profundamente corrupto. Pero esa imagen fue el último eslabón. Después de eso, ya no volvió a soñar con él. Ni siquiera el odio resistió. De regreso a la costa, Daniel recibió un correo inesperado. Se trataba de una carta formal del abogado de Mark, informándole que había incluido el nombre de Daniel como beneficiario de una pequeña cantidad retenida en el juzgado, a modo de especie de ajuste simbólico de cuentas. La cantidad era insignificante comparada con lo que se había perdido, pero el gesto, por contradictorio que fuera, parecía un intento cínico de cerrar el ciclo. Daniel rompió la carta y no respondió. No aceptaría nada que viniera de un hombre como él. Su paz no tenía precio. Decidió que era hora de terminar la temporada en esa casa junto al mar. Aunque el lugar le había ayudado a reencontrarse consigo mismo, sintió que era hora de volver a la ciudad, no al pasado, sino a ocupar un nuevo espacio. Recuperó el control de su empresa, ahora a otro nivel, con una visión diferente. Con un enfoque menos en la acumulación y más atento a lo esencial. Empezó a invertir en proyectos sociales, en programas de apoyo emocional a parejas en crisis, en espacios de escucha para hombres que, como él, no sabían afrontar el silencio previo a la ruptura. Sophie decidió quedarse. Consiguió un trabajo en una editorial local y los dos continuaron conociéndose, respetando el tiempo del otro, riéndose de las diferencias culturales y las similitudes emocionales. Un día, sentada en un banco frente al mar, ella le tomó la mano con más fuerza que de costumbre y le dijo que no sabía qué eran, pero que se sentía segura con él. Daniel respondió que la seguridad era un buen lugar para empezar cualquier cosa. Su respuesta fue una sonrisa que transmitía la belleza de lo posible. Y fue en esta posibilidad que decidieron quedarse. Sin prisas. Sin presión. Solo ser. Olivia, en otro país, siguió pintando. Sus obras comenzaron a retratar menos dolor y más reconstrucción. Líneas previamente desconectadas comenzaron a unirse en formas más suaves. Los colores regresaron tímidamente. En una entrevista, le preguntaron sobre su pasado y, por primera vez, no rehuyó. Dijo que cometió errores, que lastimó a quienes amaba, que cayó en un abismo que ella misma cavó. Pero aprendió. Quien se reconstruyó del dolor. Que el verdadero arrepentimiento no era pedir perdón, sino transformarse para que el error no se repitiera. El público, en silencio, le dedicó una gran ovación. No por el glamour de la superación, sino por el coraje de admitir que hay elecciones que no se pueden arreglar, pero que aún así no necesitan definirnos para siempre. Pasó el tiempo.
Años, tal vez. Un día, en otra estación, Daniel caminaba por una galería local, siguiendo una exposición de nuevos artistas. Se detuvo frente a una pantalla que inmediatamente lo dejó helado. Reconoció la línea, la paleta, el nombre discreto en la esquina. Era de ella. Olivia había regresado al país con sus obras. No estaban firmados con el nombre completo, solo con las iniciales, como diciendo, estoy aquí, pero diferente. Permaneció allí durante largos minutos, observando cada capa de pintura, cada detalle del cuadro que parecía haber sido pintado con manos que aprendieron a perder, pero también a perdonar. No compré la pantalla. Pero él sonrió. Una sonrisa que, si la viera, entendería como un gesto de paz. Esta fue una historia de amor, sí, pero no de esas que terminan con besos al atardecer. Fue una historia de pérdidas irreparables, de errores humanos, de decisiones costosas. Pero también fue una historia sobre el coraje, sobre mirarse a uno mismo y admitir lo que hay que cambiar. De no hacer del dolor un lugar de permanencia. Cada personaje encontró un final diferente, pero acorde con el camino que siguió. Daniel encontró equilibrio y dignidad. Olivia encontró la verdad y la reconstrucción. Sophie encontró aceptación y quizás un nuevo amor. Y Mark, encarcelado, encontró la soledad que tanto causaba a los demás. Y así, todo, de alguna manera, encontró su lugar. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Cuál fue el momento más memorable para ti? Deja tu opinión aquí en los comentarios, me encantaría saberla. Y por supuesto, si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuras narrativas como esta. Aquí no apoyamos, ni romantizaremos jamás, ningún tipo de traición. Nuestro compromiso es mostrar, a través de la ficción, cómo la verdad aunque sea dolorosa es siempre el mejor camino. Hasta la próxima.